Buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2 y mi equipo está conformado por Kenia Guadalupe Durón Lozano y Tania Esmeralda García Salas. Nosotros les vamos a hablar del trastorno esquizoide de la personalidad. ¿Qué es esto? Es un patrón de comportamiento donde la persona o el individuo no le gusta relacionarse con la sociedad. También tiene cierta restricción de expresar emociones hacia las demás personas o consigo mismo. Algunas de esas características que pueden presentar este tipo de personas es, por ejemplo, no les gusta convivir en lo absoluto con otras personas. También no les gusta salir, no les gusta, por ejemplo, salir a fiestas, no les gusta ir a algún tipo de parque, a un centro comercial donde hay mucha gente, porque no les gusta convivir con las personas. Otra característica puede ser las personas que se la viven en los videojuegos. No siempre es el caso, pero este tipo de personas lo presentan mucho. Prefieren estar en los videojuegos, prefieren buscar actividades donde solo puedan hacerlas ellos solos sin necesidad de convivir con otra persona. También no tienen, por ejemplo, uno dice de que, ay, tengo mi mejor amiga, tengo mi mejor amigo. Este tipo de personas no. La persona más cercana que pueden tener o a quien le pueden contar ciertas cosas es un familiar de primer grado que viene siendo, por ejemplo, pues ya sea su papá, su mamá, personas muy cercanas a él, pero es muy raro las veces que lo hacen porque ellos prefieren, no les gusta expresarse de esto porque pues no les gusta convivir con las personas. O también ellos no presentan, por ejemplo, ningún tipo de sensación. Un decir, nosotros planeamos un viaje a la playa y a uno le emociona que llegue el momento, que llegue el día. Cuando el día se va acercando, uno siente más emoción e incluso en el transcurso del viaje uno va emocionado con la ilusión de que va a llegar a la playa, de que va a caminar por el mar. Y este tipo de personas no, ellos no sienten nada, no sienten ninguna emoción, no sienten pues como atracción hacia la playa. También pues cuando hacen el amor, también ellos no sienten nada, no sienten excitación, no sienten ningún tipo de deseo hacia la otra persona. Y esto no quiere decir de que, por ejemplo, si es mujer, no quiere decir que no le guste el hombre, o si es hombre que no le guste la mujer. Simplemente a ellos no les interesa o no les llama la atención este tipo de situaciones. También es muy raro que ellos presenten, lo que más presentan es como que ira o enojo, pero no siempre es así. Muchas de las ocasiones ellos no presentan ningún tipo de expresión o no saben cómo expresarse, pero es lo que es la ira y el enojo es lo que ellos más expresan. Llega un punto en el que ellos, es lo que sienten más, por decirlo de alguna manera. En raras ocasiones, el individuo le gusta hablar de sí mismo, tampoco le gusta expresarse de sí mismo, no le gusta platicar algo de él. Por ejemplo, que le llegara a pasar algo, no le gusta hablar de eso, que llegara a sentir cierta incomodidad o tristeza o algo así, a él no le gusta hablar de eso, prefiere guardárselo en vez de, pues no sé, contárselo pues a sus familiares o algo así. Todas estas personas con este trastorno, por ejemplo, al llegar a una escuela, ellos prefieren, se ve mucho de eso de los grupitos, de que hacen grupitos, y eso se ve en todas las escuelas, en todos los salones, cada quien se junta con su grupito, pero estas personas no, a estas personas les gusta más estar solos, apartarse del grupo, apartarse del salón. Hablando de esto, algunos de los síntomas, ay no, igual también ya me brinqué. El trastorno esquizoide no se debe diagnosticar, por ejemplo, si una persona está pasando por algún tipo de trastorno, por ejemplo, esquizofrenia, trastorno del estado de ánimo. Si un paciente, una persona, está pasando por algún trastorno de estos, no se puede diagnosticar como un trastorno esquizoide de la personalidad, porque quizás a lo mejor sus características puedan ser similares, pero vienen del otro trastorno, no viene del trastorno esquizoide. Entonces ya, hablando de los síntomas, dependientes de la cultura, de la edad y del sexo, algunos de estos síntomas son, por ejemplo, cuando una persona emigra.
cuando vienen de algún otro país, entonces ellos tienen ciertas culturas. Y pues, un decir, aquí tenemos otras culturas que diferentes. Entonces, estas personas, pues al llegar, se empiezan a aislar mucho de la gente nueva, de la gente que empiezan a conocer, simplemente porque no son cosas que ellos acostumbren. Entonces aquí puede empezar a generar este tipo de, bueno, este trastorno. Se empiezan a aislar de las personas, no les gusta, por ejemplo, convivir en las demás actividades relacionadas a la cultura. O, por ejemplo, las personas que cambian de entorno, cuando se cambian, un decir, de colonia. Es lo mismo, a lo mejor y no sé, vienen de un lugar muy bonito, de un lugar donde vive pura gente, pues, decente, se puede decir, o algo así. Y se cambian, no sé, a algún barrio donde viven cholos o cosas así. Es algo que las personas no están acostumbradas. Entonces ellos se guardan mucho en su, pues sí, en estar solos y no tratar de convivir con las otras personas. Porque no el que sean cholos o tipo así, o sea, personas así, quiere decir que sean malas personas. Y quizás ellos tampoco lo ven así, pero simplemente no les llama la atención ese tipo de ambiente o ese tipo de relaciones. Entonces las personas en este punto pues empiezan a aislar de la sociedad, se puede decir. Empiezan a realizar actividades restringidas en la comunidad. Por ejemplo, se limitan mucho a realizar las cosas. Es decir, en la comunidad están acostumbrados a todas las tardes jugar fútbol. Este tipo de personas no, o sea, ellos simplemente no. Y aunque vaya toda la colonia, vaya toda la gente que es muy cercana a él, incluso aunque vaya su familia, a él no le van a hacer ir, no le va a gustar ir porque hay mucha gente y es lo que ellos no quieren, convivir con la gente. Ellos prefieren estar solos. Entonces, así vaya toda la gente, ellos van a preferir quedarse en sus casas, jugando videojuegos, haciendo alguna otra actividad que no sea, pues, convivir con la demás gente. Este trastorno se presenta más en la infancia o en la adolescencia. Es cuando, por ejemplo, en la adolescencia es cuando empiezan como ya había comentado, por ejemplo, a generar ciertos grupitos. Entonces, hay compañeros que ellos mismos se apartan o incluso nosotros mismos los apartamos. O sea, hacemos como que, ay, sí, te hablamos, pero nos burlamos de ti o te decimos cosas o cosas así. A lo mejor uno en la adolescencia lo toma como que, ay, es cotorreo, es que solo es, no sé, para caer bien o a veces uno lo hace por quedar bien con otras personas de que humilla a la demás gente. Pero, por ejemplo, esas personas que, por ejemplo, nosotros humillamos o les decimos cosas, ellos se apartan. Y ellos ya es donde ahí empiezan a que ya no quiero estar con la gente porque me dice cosas. Por ejemplo, les voy a contar una historia de cuando yo estaba en la secundaria. Yo en la secundaria me juntaba con puros niños. Nunca he sido de que me llevo muy bien con las niñas, se puede decir. Entonces, pues yo tenía mi grupito, o sea, era igual mi grupito, pero éramos puros niños. Entonces, pues los niños son muy llevados. Entonces, este trastorno se da igual, por ejemplo, ya sea niña, o sea niño, sea mujer o hombre, pero es más frecuente que se den varones. Entonces, me acuerdo que pues estábamos ahí en mi grupito y todo eso. Entonces entró un niño nuevo, pero era pues de muy bajos recursos. Entonces, yo me acuerdo que mis amigos le decían como que, le decían cosas. Se llamaba Lupe. Bueno, Guadalupe, le decíamos Lupito. Entonces, le decían muchas cosas de que, por ejemplo, de que, ay, es que no te bañas, o es que, ay, tus zapatos están rotos, o cosas así. Que a lo mejor mis compañeros, y realmente yo me burlaba. Yo era muy fea también. Me burlaba, pero aún así yo le hablaba a él, yo me la llevaba muy bien con él. Pero llegó el punto en el que, pues a mí me molestaba que mis compañeros lo molestaran de esa manera, pero realmente yo nunca hice nada. Entonces, mi compañero, Lupito, se empezó a alejar de nosotros. Se empezó a alejar, y no solo de nosotros, se empezó a alejar de todos. Antes toda la secundaria le hablaba, pero igual eran muy llevados con él, entonces él mismo se empezó a alejar. Ya no solo de ciertos grupitos, o sea, ya era de todos, se empezó a alejar de todos. Ya no le gustaba hablar con nadie. Por ejemplo, cuando nos juntábamos para hacer algún trabajo, él ya no quería, él prefería hacerlo solo. O era de que los maestros nos ponían de que se tienen que juntar. Ellos elegían, pues el maestro elegía con quién se juntaban. Y él era de que, no, sí, pero ya después
él hablaba con el maestro para que le dejara un trabajo a él solo, porque no le gustaba convivir con la demás gente, no le gustaba pues obviamente que le dijeran cosas. Entonces, él hace eso, se empieza a alejar, empieza a pedir trabajos particulares, o sea, para él solo, donde no tenga que convivir con la demás gente. Y ahí es donde él empieza así, o sea, él empieza a aislarse. Yo digo que pues obviamente él sentía, pues a lo mejor tristeza, enojo de que le dijeran cosas, pero él nunca expresó nada, nunca decía como que, pues no sé, oye, cálmate, me estás lastimando emocionalmente, no sé. No, nunca dijo nada. Ya después, ya era una persona que, ya era muy aislado, ya era una persona que pues no le gustaba convivir, pero ya al último lo único que expresaba, la única emoción que expresaba era enojo. Entonces, como ya les había comentado anteriormente, las personas es lo que hacen. Se les facilita más expresar el enojo que, por ejemplo, alguna felicidad, alguna alegría, porque ellos ya no sienten, pues como que no les emociona nada. Y a lo mejor lo que los hace sentir mal los molesta y es lo único que pueden expresar. Entonces era lo que pasaba con mi compañero. Él ya le seguían diciendo como cosas, pues él ya no expresaba ni siquiera tristeza, él ya no se sentía mal. Él solo expresaba enojo, ya para todo quería pelear. Era de que, o por ejemplo, mis compañeros ya eran de que, oye, perdóname, no lo quise decir a propósito, cosas así. Y él ya no le importaba lo que los demás dijeran. Él ya solo quería golpearlos, él ya solo quería desquitarse. Y pues es uno de los factores o de las características, síntomas de este trastorno. La prevalencia del trastorno esquizoide de la personalidad es muy poco frecuente. Esto quiere decir que no varias personas lo presentan. Bueno, ahora vamos a hablar del patrón familiar. El trastorno esquizoide de la personalidad puede ser más frecuente en los familiares de los sujetos con esquizofrenia o con trastorno esquizotípico de la personalidad. Por ejemplo, si tenemos algún familiar que presenta esquizofrenia y este tiene un hijo, es más probable que el hijo presente el trastorno esquizoide. El trastorno esquizoide de la personalidad se puede diferenciar de algunos otros por el hecho de caracterizarse por un periodo de síntomas psicóticos persistentes. Para realizar un diagnóstico adicional del trastorno esquizoide, el trastorno de la personalidad debe haberse manifestado desde antes de iniciar los síntomas psicóticos y debe persistir. Puede haber grandes dificultades para distinguir a los sujetos con trastorno esquizoide de la personalidad de quienes presentan formas leves de trastorno autista y trastorno de Asperger. El trastorno esquizoide de la personalidad ha de distinguirse de un cambio de la personalidad debido a una enfermedad médica en el que los rasgos aparecen debido a los efectos directos de una enfermedad del sistema nervioso central. Se puede confundir el trastorno esquizoide con otros trastornos de la personalidad. Esto pasa porque los trastornos de la personalidad tienen síntomas muy parecidos o características similares. Por lo tanto, es importante diferenciar estos trastornos en base a las diferencias y sus rasgos característicos. Aunque las características de aislamiento social y las actividades restringidas son comunes de los trastornos de la personalidad esquizoide, esquizotípico y paranoide, el trastorno esquizoide de la personalidad puede diferenciarse del trastorno esquizotípico de la personalidad por la falta de distorsiones perceptivas y se puede diferenciar del trastorno paranoide de la personalidad por falta de suspicacia e ideación paranoide. El aislamiento social del trastorno esquizoide puede diferenciarse del que se observa en el trastorno de la personalidad por irritabilidad, que es debido al temor de encontrarse agobiado o al no saber y a la anticipación excesiva de rechazo. Por ejemplo, este tipo de personas empiezan a pensar desde tiempo atrás que no los van a aceptar en el círculo de amigos o en el entorno social con el que se quieren relacionar. Por el contrario, de las personas con trastorno esquizoide tienen mayor distanciamiento y un deseo muy limitado de familiarizarse con las demás personas.